Buenas tardes amigos, ¿cómo están? En esta tarde de hoy tengo el gusto de entrevistar a Emilio Ibarra, un gran violinista profesional, y me gustaría saludarlo. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por recibirme aquí en este podcast y pues todo bien. Qué bueno. Eh, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus inicios en lo que empezó como hobby, que terminó siendo toda una carrera para ti? Pues bueno, todo empezó, yo tenía 8 años y fue cuando en el colegio dieron talleres extracurriculares, el colegio que yo estaba que era Latin, y me acuerdo que probé con piano, estuve como unas 3 o 4 clases y la verdad no me gustó. Entonces decidí cambiarme de instrumento y probé violín. Ahí entre los instrumentos que había, pues fue el que escogí y desde ese entonces pues me gustó bastante, ¿no? Estuve tocando ahí pues en clases individuales y en pequeños ensambles, ¿no? De principiantes. Y bueno, después de esto estuve como 2 o 3 años tocando y después yo cambio de colegio al colegio inglés y entonces yo me desconecto de la música para irme a jugar fútbol. Entonces estuve como 3 o 4 años sin tocar el violín, allá abandonado, y fue hasta mi último año de secundaria cuando me llamó la atención otra vez, quise regresar y ahora ya de una manera más profesional en donde ya le encontré un gusto mucho mayor. No, pues, ¿y qué te hizo escoger el violín a los otros instrumentos? Pues yo recuerdo que al principio el piano lo encontré un poco aburrido y el violín, pues siempre, para mí siempre fue un instrumento muy como alucinante, ¿no? Así me gustaba mucho su sonido y recuerdo que esto me lo dijo mi mamá, pero que ella me decía que de chiquito yo decía que me gustaba el violín. Entonces, pues fue algo que en su momento yo lo pensé, me gustó la forma del instrumento, me llamó bastante la atención cómo sonaba y cómo se producía su sonido y por eso fue que escogí el violín. La verdad, yo no sabía en ese momento a qué me estaba metiendo, pero pues ya fue cuando después encontré el gusto y pues me di cuenta que es un instrumento muy complejo. Y tu formación educativa musical, después de que tú mencionas que regresaste a tu otro colegio después de haber jugado fútbol y que retomaste el violín, ¿cómo fue? Platícanos un poco, ¿cuál es tu formación? Bueno, la formación, yo precisamente cuando vuelvo a tocar violín volví a la misma academia donde empecé, que está ubicada igual en el Colegio Latín y la academia se llama Centro de Educación Musical. Ahí es donde tuve mis primeras clases y ahí volví para retomar las clases y pertenecer ahora a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Nuevo León. Esto fue en el 2016 cuando yo hice mi regreso y pues la verdad sí fue muy difícil al principio porque había muchas cosas que no recordaba. La posición de la mano y el sentimiento de tocar fue algo pues difícil de volverme a acoplar y sobre todo el ponerme al corriente de ver que mis compañeros ya iban muchísimo más avanzados que yo. Tuve que pues practicar muy duro y tuve que avanzar bastante rápido para poder ponerme al corriente y mantener el nivel tanto en las clases como en la orquesta y de acuerdo a mi edad que para la que yo tenía en ese entonces. Ahora, para ser miembro de la orquesta, yo me imagino que debes de cumplir con algún tipo de requisitos, tanto académicamente como en práctica o técnicas en tu violín. ¿Fue difícil entrar a esos filtros? ¿Cómo fue tu ingreso? Pues sí, mira, al director de la orquesta yo ya lo conocía desde pequeño, el maestro David García. Entonces, cuando le comento que quiero regresar, él me permite ir a hacer una audición con él en donde pues se observa la técnica, la lectura a primera vista y demás. Ya una vez que él da el visto bueno, pues pude ir a integrarme a la orquesta poco a poco, ¿no? Obviamente, pues siendo yo un instrumento violín, que hay muchísimos violinistas,
pues siempre está ahí como que la competencia y por eso la necesidad de mejorar rápido para adaptarme yo a ese entorno de la orquesta. Actualmente, esos filtros se han ido modificando, ¿no? Con el paso del tiempo y conforme una orquesta crece, unos integrantes llegan, otros se salen. Por el hecho de que es una orquesta juvenil, pues está un poquito transparente en ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí, normalmente se requiere una audición previa con el director para que éste dé el visto bueno y ya una vez eso, pues ya se puede acudir a los ensayos y comenzar a formar parte de la orquesta. Oye, una pregunta, porque los conciertos que he ido a verte en la orquesta, en la sinfónica, realmente es un nivel bastante alto. O sea, parece que estás oyendo que no le pide nada a cualquier orquesta del mundo. ¿Qué tan rigurosos son sus clases? ¿Qué tan demandantes ahorita el estudiar un instrumento como el violín de la manera en la que tú lo estudias? Pues en cuanto a mi preparación personal, yo tomo clases todos los lunes, mi clase individual con un maestro que es un violinista profesional y me va enseñando técnicas para añadir a mi repertorio y esas técnicas implementarlas al momento de leer partituras en la orquesta. Entonces eso es por la parte individual, que de hecho todos los miembros de la orquesta tienen como requisito el tener clases individuales para que se asegure un desarrollo técnico individual, ¿no? Y al momento de ensamblarnos y juntarnos todos como orquesta, pues es ahí donde entran los ensayos. Entonces ensayamos en la orquesta todos los jueves y sábados. Son ensayos en los que se le dedica tiempo para leer partituras, anotar apuntes que nos ayuden a estar unidos como sección y a que todo forme, pues todo esté en su lugar, vaya. Entonces, pues es un trabajo individual y a la vez grupal, ¿no? Porque individual uno tiene que estar preparado para saber los pasajes y conocer las notas, y grupal como sección se tiene que estar listos para seguir indicaciones y estar al tanto de si el director hace algún gesto que implique cambio de dinámica, el fraseo y demás. Sí, es increíble ver cómo están desincronizados. Realmente es de admirarse, es una gran labor de tanto de su maestro y de ustedes, lo que han avanzado en la orquesta. Ahora, yo tuve entendido y me hiciste la invitación que ibas a tener un concierto como solista. Desgraciadamente creo que fue cuando empezó la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Es correcto, tenía programado yo una fecha en el Auditorio San Pedro para el día 22 de marzo. Prácticamente ya estaba a la vuelta de la esquina y fue cuando aproximadamente una semana o 2 semanas antes se anuncia esto de la pandemia y pues se quedó en pausa, ¿no? El concierto y pues hasta nuevo aviso se va a reanudar. Te platico un poquito el proceso para llegar ahí. Fue que, pues bueno, en noviembre del 2019 se hizo un concurso abierto a miembros de la Filarmónica para tocar como solistas en la misma orquesta. Entonces, pues yo decido entrar, me otorgan un lugar como solista, una fecha, y entonces, pues bueno, se seleccionaron varios solistas, unos en enero, otros en febrero, que sí alcanzaron a tocar, y yo iba a ser el solista para el mes de marzo. Pero pues desafortunadamente se llegó esta situación de la pandemia y ahora pues quedó como al aire, ¿no? Pospuesto y a ver hasta cuándo se puede retomar esa iniciativa. Pues esperemos en Dios que esto ya con la nueva normalidad se empiece a funcionar y a fluir un poquito más. Yo espero que pronto te veamos en tu concierto como solista. Y otra pregunta te tengo. Independientemente de toda tu trayectoria que ya llevas, que es un buen avance, ¿qué planes tienes? ¿Qué sigue? ¿Cuál es tu siguiente paso a seguir aquí? Independientemente de tu carrera profesional, tu licenciatura que estás estudiando, ¿qué planes tienes musicalmente? Bueno, pues sí, como lo comentas, ahorita me encuentro estudiando licenciatura.
en la Universidad Regiomontana, que es la UR. Y bueno, yo también me estoy activamente en la música en esa escuela. Entré a la orquesta de la UR, es una orquesta más pequeña, una orquesta de cámara. Igualmente entré por el violín, me recibieron con beca en la universidad y pues bueno, ahí es donde yo estoy estudiando y al plazo de un año de haber estado yo ahí, me dieron el cargo de ser maestro de violín. Entonces, pues me mantengo activo por ese medio, siendo el maestro del taller de violín y a la vez en la orquesta. También me ayuda para reforzar mi técnica y estar tocando y estar más activo más días a la semana y no únicamente pues lo que vienen siendo jueves y sábados. Entonces, por ese lado, me ayuda para estar siempre buscando repertorio, buscando nivel y buscando subir técnica. Yo me gustaría en lo personal, una vez terminada la carrera, poder tener alguna oportunidad de tocar en el extranjero, en alguna de las universidades en Estados Unidos o en Canadá, que tienen bastante buen nivel, para, si Dios lo permite, algún día poder llegar a tener una presentación con alguna orquesta profesional, como las grandes filarmónicas y sinfónicas, como la de Pittsburgh, como la de Los Ángeles. Sería un sueño para mí realizado el poder tocar en una orquesta profesional algún día. Yo creo que no te lo digo por el cariño y el amor que te tengo, pero yo creo que tu sueño lo vas a llegar a cumplir no muy lejano. Entonces yo estoy seguro que lo vas a hacer y que siguiendo tu trayectoria, tu entusiasmo, tu perseverancia, lo vas a llegar a lograr. Ahora, Emilio, ¿qué consejo le darías a la gente que esté interesada no solamente en iniciar un aprendizaje de un instrumento de violín, sino de cualquier otro instrumento? ¿Qué consejo les darías? ¿Cómo seleccionar el adecuado? ¿Qué consejos le darías a esa gente que anda titubeando, que sabe que le gusta, pero está indeciso? Pues bueno, ahí en esa área, pues obviamente implica mucho, hay varios factores, ¿no? Uno es obviamente la edad, que a veces la gente que nunca se dio el tiempo de intentar un instrumento de pequeño le da pena cuando ya es más grande empezar desde cero. Pues primero hay que quitarse la pena, ¿no? Decir, dar el primer paso en el tomar la iniciativa y decir, quiero aprender un nuevo instrumento. Yo creo que eso es algo muy importante y después ya viene la selección de instrumento. Al momento de seleccionar, pues lo importante es tratar, ¿no? Yo con el violín fue mi segundo instrumento que intenté, pero pues la verdad es que hoy en día me sigue gustando el piano y me gusta la guitarra y agarras muchos otros instrumentos. Entonces, te enriquece mucho el saber tocar un instrumento y el saber hacer música. Entonces, pues yo tengo compañeros que empezaron tocando el violín y ahorita están tocando la trompeta. Entonces, simplemente es de probar, intentar cosas nuevas, saber cómo funciona el instrumento, y pues sí, digo, a veces puede ser simplemente porque te gusta cómo se ve el instrumento. Entonces, hay muchos factores, pero siempre tiene que estar ese como decisión de querer intentar y de querer probar, ¿no? Porque siempre está eso, esa sensación y esa experiencia de probar algo nuevo, ¿no? Como de salirte de tu zona de confort, que es lo que te hace, pues, ponerte a ti, pues, unos límites más arriba para siempre estar buscando más y mejorar, y eso es lo que eventualmente lleva pues a la práctica y el esfuerzo que pues en un futuro pueden rendir unos frutos muy bonitos. Yo creo que no solamente en instrumentos, en aprendizaje de instrumentos, sino aplica a cualquier rubro. La gente se frustra muy rápido y quieren ver avances o quieren tocar un par de piezas o es rápido. Y yo creo que la gente se frustra o los muchachos se frustran y por eso sueltan el instrumento. No le dan tiempo a que madure su técnica, su lectura. ¿No crees? Es correcto, muchas veces pasa y inclusive a veces cuando se tiene la técnica, a veces todavía no se tiene la madurez para interpretar una pieza, porque una cosa es tener la técnica y saber tocar las notas y otra cosa es saber cómo interpretar la pieza. Entonces ya entra un factor en el que tienes que tener cierto grado de madurez para comprender en qué época fue escrita la pieza, para saber qué elementos puedes usar, cuánto vibrato,
qué no puedes usar, cuál es tu rango de dinámicas. Entonces, obviamente es muy diferente si escuchas las grabaciones de violinistas profesionales, es muy diferente como ellos tocan a compositores más antiguos como Bach y Vivaldi, que son del barroco, así escuchas compositores como por ejemplo Tchaikovsky, que son del periodo romántico. Entonces, con la evolución del tiempo, eso pues es un gran factor que implica un grado de madurez para saber cómo interpretar una pieza. Entonces, esto requiere de práctica y como mencionas, no solamente en la música, sino en los deportes también. Eh, a mí que me gusta mucho el fútbol, pues veo el ejemplo de Messi y de Cristiano Ronaldo, que son jugadores que entrenan todos los días. Entonces, pues esto habla mucho de una disciplina y una práctica que se lleva. Entonces, pues es como todo en la vida, no nada más la música, el trabajo duro y las ganas de hacer algo son lo que te pueden llevar lejos. Sí, te estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre he tenido la curiosidad, como tú bien lo sabes, viajo mucho y cuando te he visto en videos, siempre he tenido la curiosidad, ¿cómo está México? ¿En qué nivel está México? En orquesta, en gente como tú que toca instrumentos semiprofesionales o profesionales. ¿En qué niveles se encuentra México ahorita? Pues yo pienso que en México hay bastante talento simplemente aquí en la orquesta filarmónica. Si algún día tienen la oportunidad de ver los videos en YouTube, pueden buscar Filarmónica Juvenil de Nuevo León o en Instagram estamos como filarmónica-NL. Hay muchos videos y muchas historias de nosotros tocando y próximamente estaremos transmitiendo conciertos por ahí a puerta cerrada. Con esto de la pandemia es lo que se está buscando. Entonces ustedes se pueden dar cuenta del talento de la gente joven que hay. Tristemente en México, ese sentido de cultura y de orquesta y de música sinfónica y clásica es algo que no se tiene muy valorado, es algo que muchos de los gobiernos no apoyan y a veces cortan fondos para las orquestas y se van saliendo los integrantes o buscan emigrar a otras partes. Entonces, yo creo que hay mucho talento en México, pero hay que apoyarlo, ¿no? Normalmente podemos ver que en muchas de las orquestas, la mayoría de la gente que está en la orquesta es extranjera. En la orquesta de aquí de Nuevo León hay gente de Bulgaria, hay gente de Francia, hay de muchas partes del mundo. Entonces, eso en su parte es bueno porque ayuda a que haya más cultura y que se multiculturalice aquí las personas, pero por otra parte no tenemos que olvidar el apoyar y impulsar este tipo de prácticas y a la gente que está detrás de todo esto porque es muchísimo trabajo y en los tiempos difíciles como ahorita de la pandemia, la cultura es lo único que nos puede sacar adelante. Entonces es muy importante que no dejemos de apoyar y estar al tanto, de valorar el esfuerzo que todas estas personas hacen. Porque como comento, ahorita con la pandemia, pues mucha gente está perdiendo sus trabajos y se ve encontrada en situaciones difíciles y su único escape y su única ayuda es la música. Entonces hay que seguir promoviendo la cultura para que la gente tenga esa, pues ese impulso, ¿no? Y ese alcance y ese contacto más humano que se tiene con, no solo con la música, sino con todos los niveles del arte, como la pintura y la danza, pues es lo que realmente ayuda a la sociedad y a los humanos a que puedan salir adelante. No, y está comprobado que especialmente los instrumentos te sensibilizan de tal forma que puedes tener otros muchos conceptos más de la vida sin tener que ser tan monótonos o tan rutinarios. Entonces sí, simpatizo y empatizo con tu comentario muy acertado. Entonces yo creo que sí, ojalá se empiece a promover más, que el gobierno empiece a apoyar un poco más, pero también las instituciones privadas a través de fondos privados, ojalá puedan ver un poco más el apoyo, no tanto en deportes, sino en orquestas, en promover talentos mexicanos a nivel musical. Sí, claro, ir apoyando la cultura y fomentar la creación de artistas, ¿no? Implementar en escuelas, tanto públicas como privadas, algunos programas de formación de orquestas, aunque sean juveniles, la verdad es que
el propósito no es crear el mejor violinista del mundo, ¿no? Como siempre me han dicho mis maestros, y yo también lo creo, pues siempre se valora más una buena persona que un buen músico. Entonces, a través de la música y a través de los valores y la disciplina que te deja esto, pues puedes llegar a ser una mejor persona. Tal vez no seas el mejor violinista o pianista o lo que tú quieras y no lo hagas profesionalmente, pero sin duda te abre muchas puertas y te deja una experiencia muy bonita que puedes recordar a lo largo del tiempo y puedes enseñar a tus hijos, y es algo muy bonito de lo que puedes aprender a ser más humano. Claro, yo creo que te hace una persona más completa, donde tus expresión de sentimientos los expresas a través de tu instrumento y también así como el ejercicio lo representas a través de un atletismo, tu conocimiento académico lo representas a nivel profesional desempeñando algún trabajo, pues ahora tus emociones, tus sentimientos lo expresas de una forma muy sutil, pero muy compleja en tu instrumento. Es correcto, es correcto. La verdad es que al momento de estar tocando y estar interpretando una pieza, uno siente la emoción de lo que está tocando, y la verdad es que cuando es un pasaje muy difícil que no te sale y al final te sale como quieres, después de mucho trabajo, se siente bien bonito. Y pues al estar tocando todos como orquesta, esos nervios en el escenario y ese sentimiento de cuando termina la pieza y dices tú, uff, ya salió. Entonces es algo muy bonito y es una experiencia muy padre. Es, como dicen, un viaje y una aventura muy bonita que dura para toda la vida y que nunca termina, desde que agarras el instrumento hasta que termina tu trayectoria como músico, y inclusive después, porque pues es algo que te deja para toda la vida. Pues muchas gracias, Emilio. Yo creo que esta fue una charla que quería hacer desde hace mucho tiempo contigo. Esperemos que tengamos una próxima. Yo me imagino que mucha gente te va a empezar a seguir en las principales plataformas de podcast. ¿Qué, ¿En dónde te pueden seguir la gente que esté interesada y le pueda llegar a dar algún consejo? ¿Tienes algún red social, algo que te podamos seguir? Sí, muchísimas gracias por el comentario. Y bueno, sí, les platico en cuanto a la Filarmónica y la actividad que hacemos todos ahí, les platico. El Instagram es filarmónica-nl, y en Facebook está como Filarmónica Juvenil de Nuevo León. Igualmente en YouTube, y ahí pueden encontrar muchos videos de varias presentaciones que hemos tenido en el Auditorio San Pedro y en plazas. Entonces, dense una pasada por ahí para que puedan ver el trabajo que hacemos, y es gente pues súper joven, desde los 15 hasta los 23 años. Entonces es algo muy bonito ver a gente joven haciendo música, interpretando sinfonías de Beethoven, de Mozart, etc. Y por mi parte, yo, Emilio, estoy en Instagram como Emilio Ibarra-01. Igualmente ahí realizo varias publicaciones e historias acerca de conciertos y acerca de la orquesta, para que estén al pendiente, además de mis otras publicaciones que normalmente realizo de manera personal, y de manera individual conmigo como violinista. ¿Algún saludo a tus colegas, compañeros o bien alumnos? Bueno, pues le mando un saludo al maestro David y al maestro Oscar, que son los directores de la Filarmónica. Si escuchan esto, un saludo para ustedes dos, y gracias por apoyarme siempre desde que estaba chiquito hasta lo que soy ahora, en mi desarrollo musical. Saludos a todos mis compañeros, ¿no? de la orquesta, a Brenda, a Vero, a Ana Valeria, que pues me han estado ahí apoyando siempre con la música, y hemos hecho música muy bonita juntos, ¿verdad? Esperemos que eso pueda seguir terminando la pandemia. Y ya por último, pues un saludo a toda mi familia, a mis hermanos, a Santiago, a Pedro, a Gabriel, a mi mamá, a mi abuela, y a todos los que estén escuchando este podcast. Muchas gracias por venir a mis conciertos y por estar ahí siempre apoyándome. Pues yo creo que vas a llegar muy lejos, Emilio. Sigue así de perseverante, somos tus fan número uno y nos despedimos, no decimos un adiós, sino un hasta luego. Hasta pronto, Emilio. Muchas gracias. Hasta pronto.